Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy 7 de diciembre del 2025 y siendo este el segundo domingo en Adviento. Las lecturas bíblicas que vamos a tener, en la que hoy se supone que se enciende la segunda vela, que significa paz, y que viene directamente de las mismas lecturas, sobre todo del libro de Isaías, y de esa paz que nace en el corazón, vienen precisamente del libro de Isaías, en el capítulo 11, versos del 1 al 10, donde Isaías habla del reinado justo del Mesías. Fíjense que la justicia necesita que la persona que la imparta esté en paz consigo misma, pero también con los demás, para poder tener un juicio justo, que no se parcialice, que no sea conveniente. Y el reto viene del Evangelio. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, habla de cómo debe ser el comportamiento de ellos como cristianos, pero también en términos de los que son débiles en la fe. Y los estimula a que cada uno de ellos tenga un comportamiento que sea digno de un creyente. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, del 1 al 10, habla de ese reinado justo del Mesías, que también, como profecía, sabemos que se cumple, como lo trae el Evangelio de Mateo, pero también lo trae el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 1 al 20, que es el nacimiento de Jesús. Y también cuando Jesús comienza su ministerio después de su bautizo, él va a la sinagoga y le pasan los libros de la ley y se lo pasan abierto. O sea, el rabino ya tiene la lectura preparada e invita siempre a una persona a leer a donde se le asigna. El rabino le pasó los libros de la ley del Antiguo Testamento al que invitó, que en este caso fue Jesús, como lo narra el capítulo 4, versos 16 al 30, y precisamente es el texto bíblico que tratamos hoy en el capítulo 11 de Isaías, de cómo es ese rey que en justicia va a gobernar. Y Jesús termina diciendo, como lo narra por su investigación Lucas, por esa petición que le hizo ese hombre llamado Teófilo, dice, cuando termina de leer, cierra el libro y se lo entrega al rabino y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. O sea que nosotros recibimos hoy una profecía, recibimos una confirmación, un cumplimiento, pero también dentro del llamado de atención, un reto. El Salmo 72 es el salmo que presenta Salomón, se le adjudica a Salomón, en el que él habla de lo que debe ser un rey justo. Un rey que imparte justicia, un rey que no se va solamente del lado de los millonarios o de los billonarios o de los multimillonarios, sino que gobierna para el pueblo. Y cuando yo enfatizo que gobierna para el pueblo, la mayoría del pueblo, aunque lo categoricen como pobre, clase baja, clase media o paupérrimo, el pueblo es la mayoría. Y un presidente o un primer ministro o un rey, como en pocas monarquías nos quedan hoy, aunque no tienen un poder legislativo, ¿verdad? Un poder gubernamental, sino más decorativo, siempre la responsabilidad de gobernar para la mayoría está implícita. Nadie se puede escapar de ahí. Cuando los gobernantes comienzan a buscar beneficios personales, porque le facilitan cosas a los millonarios, entonces ahí se comienza a pervertir la justicia, porque ya no se está
ejerciendo el poder que se le ha entregado, ya sea por el pueblo, ya sea por sucesión, como pasaba en el pueblo de Israel, como pasa en sucesión, donde todavía hay monarquía decorativa, como en Inglaterra, por ejemplo, pero es para gobernar para todos. Desde el momento que se desvía de cuál es el propósito de que todo el mundo, no es que todo el mundo sea millonario, no que todo el mundo tenga un carro de último modelo, no es que todo el mundo tenga una pantalla que vaya de una pared a otra, no, es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, todo el mundo tenga sus necesidades básicas como trabajo, medicina, escuela, el techo, el respeto como ser humano, que todo eso lo reciban, no importa el nivel que esté uno, porque la paz no viene, ni el gozo viene por lo que uno tiene materialmente, porque la Biblia dice que de qué le sirve a uno ganarse todo lo que es material o recibir todas las honras de la gente, cuando se muere se va sin nada como también nació. Porque la diferencia que hace que uno nazca en una casa de rico, una casa de pobre, es el lugar donde uno nace, pero realmente uno nace sin nada, uno nace desnudo. Y cuando a uno se va, que uno se muere, aunque lo vistan a uno con lo que creen los familiares que es la mejor ropa que uno le queda, como quiera, uno se va sin nada porque todo eso se destruye. Entonces, Isaías habla de un reinado justo. Y por su parte, en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que comienza a surgir y a fortalecerse en Roma, en el capítulo 15, en los versos del 4 al 13, que yo siempre sugiero que lean los versos que quedan para completar el contexto, del 1 al 13, él fortalece a los nuevos creyentes que son gentiles, que vienen del paganismo, para que, así como les enseñó cuáles son los deberes de la vida cristiana, también les habla de los débiles en la fe y sigue fortaleciéndolo en el sentido de que ellos deben no solamente soportar la flaqueza de los que son débiles, porque usted sabe que uno está llamado a amar al prójimo y nos enseña de muchas maneras cómo sobrellevar uno las cargas de los otros y también cómo soportar los unos a los otros. Y el apóstol le dice que uno debe soportar a los débiles, que uno no debe dejarlos solos, al contrario, también enseña, como lo hacen otras iglesias, a que uno les llame la atención, a que uno no los deje solos, a que uno ore por ellos, a que uno los reprenda y a que uno le quite los privilegios si no trabajan. Pero aquí habla de que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes su mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, o sea, como uno solo, a una voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo y afirmando que el Evangelio no es solamente para el pueblo de Israel, aunque viene a través de Israel. Viene para todo el mundo, porque recuerden la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, en Génesis 12. Y dice, por tanto, recíbanse unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, que son los antecesores, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alaben al Señor todos los gentiles y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, porque él cita a Deuteronomio y un salmo, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Eso es citando directamente
de Isaías 11, la lectura del Antiguo Testamento, los versos 1 y 2 que nos tocan hoy. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que cuando Pablo le dice a los de la iglesia en Roma que sobrelleven los unos la carga de los otros con paciencia, que tengan paciencia y que se consuelen unos a otros, que se reciban unos a otros como también Cristo nos recibió, cabe destacar que el hecho de que usted reciba a una persona no quiere decir que si esa persona todavía no conoce al Señor, está en pecado, usted lo reciba con su pecado. Usted tiene que predicarle para que esa persona se convierta, para que esa persona se arrepienta de pecado y pueda salvarse. Y predicarle a los que están en pecado, porque nosotros estamos llamados a estar velando, llorando para no caer en tentación, porque el Señor dice que en los últimos tiempos, de tantas cosas inventadas que hay, de tantos que se van a levantar, de tantos que van a pronosticar, de tantos que van a decir que Dios les dijo, muchos que son débiles en la fe van a ser engañados. Muchos que son creyentes, por ser débiles en la fe, van a ser engañados. Y nosotros estamos llamados a no caer en pecado. O sea que cuando usted vaya a predicarle a una gente que esté en pecado, usted tiene que predicarle, irse y dejárselo a Dios para que Dios trabaje, no usted quedarse ahí, porque hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el Señor nos manda a nosotros a hacer luz de la tierra, no a comulgar con las tinieblas, porque ninguna de las dos comulgan. Así que cuando Pablo habla de tener paciencia en estos tiempos, como decía el pastor antes de la bendición, el pastor Advitan de la iglesia, que él fue probado en su paciencia, porque él estaba esperando algo para una fecha específica, y la lección que el Señor le dio es que tiene que esperar al tiempo preciso, al tiempo perfecto. Y nosotros no somos Dios para cambiarle la vida a nadie automáticamente, ni porque nos quedemos ahí la gente va a cambiar, porque definitivamente está comprobado que nadie cambia a nadie, pero uno sí tiene el deber de dejarles saber que no están bien. Ahora, si vamos al Evangelio, que es el reto de hoy, que está en la predicación de Juan el Bautista del 1 al 13, Juan en su prédica, en el llamado que hace para arrepentirse de pecado y ser bautizados, hay quienes quieren ser bautizados, pero lo interesante es, y solamente Dios lo sabe, ¿por qué esos fariseos y por qué esos maestros de la ley y los saduceos, fariseos y saduceos, por qué venían para ser bautizados si muchos de ellos no creían en Jesús? Si no creían que Él era Dios hecho hombre, si no creían que Él era el Mesías que estaban esperando, al que todavía están esperando hoy. La mayoría, porque ya hay muchos cristianos en el pueblo de Israel, porque hay instituciones que predican a diario, hay gente que le está predicando y en el mismo Israel, al pueblo de Israel, para que sepan que Dios ya está en nuestro medio, que lo que viene es su regreso. Lo que estamos esperando, los que somos de Él, ese nuevo linaje. Y nosotros debemos entender que la manera que Juan el Bautista le habla a esos saduceos, a esos fariseos, también es un llamado de atención para mucha gente hoy que quieren también hacer creer que son una cosa y no lo son. Porque también puede ser, a pesar de la bocina que hay afuera, puede ser que también algunos de esos fariseos y de esos saduceos iban a bautizarse para confundirse entre los creyentes, para ser espías entre los creyentes y poder estar entonces dañándole la vida, alterándole la vida, alimentando la persecución, porque ellos se enteran de primera mano de las cosas y van y venden la información, la entregan. O sea que hay muchas razones por las que Juan les habló tan fuerte. Y es porque Dios también revela, Dios les revela
a quien Él quiere revelarse, la palabra que Él quiere que sea predicada. Y Juan en ese momento también posiblemente recibió revelación de Dios para llamarle la atención por su intención malintencionada, valga la redundancia, de hacerle daño al ministerio que ya se estaba esparciendo en el mundo. Dice así: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía a Jerusalén acudía a él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua por arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y fíjense qué interesante que esa lectura bíblica de Mateo capítulo 3, del 1 al 12, ocurre precisamente antes de Jesús ser bautizado. Y ya Juan estaba predicando de ese que venía y de ese que se esperaba, y del que él, por lo que él llamaba el arrepentimiento, y también llamaba para que al arrepentirse se bautizaran como una manera de testimonio, para que dieran fruto de justicia. Y también lo reta diciéndole: cualquiera puede decir que es hijo de cualquier vecino, ustedes pueden decir que son hijos de Abraham, pero eso no es suficiente. Usted puede ser hijo de un presidente, pero si usted no se comporta a la altura de un presidente, usted es un advenedizo más. Si usted no se comporta a la altura como hijo o como hija de un pastor o de una pastora, usted está dañando un ministerio. Si usted no se comporta bien como empleado, como buen obrero, como buen hijo, como buen esposo, como buena esposa, usted está dañando la esencia pura de lo que debe ser. Entonces de ahí entendemos que él, Juan el Bautista, cuando se acercan los fariseos y los saduceos, le dice: hipócritas, ¿cómo piensan ustedes que viniendo a que yo los bautice, ustedes se van a liberar del castigo que viene? Porque hay mucha gente que anda dando palo por ahí, diciendo mentiras por ahí, quitándole a otro lo que consigue con mucho trabajo, impidiendo que otros conozcan la verdad, y piensan que se van a ir al cielo. Porque estamos claros que nadie cuando se muere se va al cielo, ¿eh? Aunque lo repitan y lo repitan, nadie se va al cielo cuando se muere. Es cuando Cristo venga que se va a saber quién se va al cielo y quién se va para el fuego eterno. Pero también el reto está en que si uno de verdad dice ser quien es, uno tiene que dar fruto. Porque si uno no da fruto, es cortado. Es cortado. ¿Para qué tener un árbol
dentro de muchos otros que dan fruto, si no da, si no da producto, si no da el fruto del trabajo? El hecho de existir, pues se corta. ¿Por qué? Porque si se le da un tiempo, eso es como la parábola de la higuera, que si la higuera no da higo, hay que cortarla, y le dice el empleado, déjalo un año más, y que yo la voy a podar, la voy a limpiar, le voy a hacer todo lo que tiene que hacer, y si no da fruto el año que viene, se corta. Esa parábola enseña mucho. Entonces hay mucha gente por ahí saltando como conejos de iglesia en iglesia y no echan raíces en la iglesia donde el Señor los puso. Entonces usted cree que usted con esa actitud usted va a presentarse delante del Señor aprobado. Usted tiene que dar fruto de bendición donde el Señor lo pone, y más si usted dice que es convertido, y más cuando usted renueva bautismo, porque la mayoría de las veces se comete el error de bautizar niños. Y el bautismo, cuando usted va a la Biblia, es de personas que tienen conciencia, que saben lo que es el bien y el mal, saben discernir, saben decidir por ellos. Porque muchos de los padres que bautizan niños son a veces padres de la comunidad o son amistades de gente de la iglesia, y viene, se le hace el bautismo, se hace la reunión con los padres, con los padrinos, se le hace entender, por lo menos se le explica para que entiendan lo que significa bautizar un bebé sin que ese bebé se lo pida, sin ese bebé haber vivido una conversión, sin ese bebé haber decidido pertenecer al pueblo de Dios y vivir una vida santa y llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Entonces, si usted lo bautizan chiquito, usted puede renovar su bautismo, pero tiene que dar fruto. No puede andar de iglesia en iglesia, no puede estar quedándose durmiendo en la casa porque es más cómodo poner el celular, que ya no estamos en pandemia, aunque se están inventando otras cosas por ahí, con las Naciones Unidas y con estos millonarios que no se quedan tranquilos, que no se cansan de ganar más dinero y de control. Entonces, uno tiene que dar frutos de bendición. Y el hecho de que uno sea hijo de un pastor, o que uno sea hijo de un rey o de un presidente, eso no le da a ninguno un privilegio especial. Porque Dios dice muy claro que Él no pervierte la justicia, que para Él no hace distinción entre una persona y otra. Ahora, ¿dónde el Señor cambia su actitud? Y tenemos que estar claros en eso, y para eso usted tiene que entenderlo si lee la Biblia y conoce al Señor. Cuando la persona cambia su corazón. Entonces Dios conoce el corazón de esa persona. Y ahí es donde Dios hace cosas magníficas, hace cosas especiales. Pero también cuando esa persona falla, cuando esa persona cae, se olvida de velar y orar, el Señor le da su tunda, porque si el Señor sabe quién es, si el Señor lo ha escogido desde antes que esa persona decida, el Señor lo va a cuidar. Ahora, si es reincidente, el Señor lo va a soltar como soltó al pueblo de Israel, como le castigó a Saúl, el primer rey que tuvo, como castigó también al mismo David por su adulterio. Como mucha gente ha recibido castigo y solamente cuando hay un arrepentimiento, cuando el Señor cambia su corazón. Así que el Señor habla de muchas formas, y esta vez, hoy domingo, primer domingo del mes de diciembre, segundo domingo en Adviento, en el que estamos siguiendo preparando el camino al Señor como lo hizo Juan el Bautista, también nosotros tenemos que recapacitar en quiénes somos delante del Señor, porque al Señor nadie lo engaña. Al Señor, muy claro, no se le soborna. Usted puede dar todo el dinero del mundo al templo, se lo puede entregar al pastor, lo puede poner en un sobre en la iglesia evangélica, lo puede entregar al sacerdote, ya sea episcopal, ya sea luterano, ya sea episcopal, pero si usted no está arrepentido de corazón, no importa lo que usted haga. Hay que nacer de nuevo, como el Señor se lo dijo a Nicodemo. ¿Por qué? Para nacer del agua y del espíritu, para nacer a ser una nueva persona, para ser ungido y ser bautizado para testimonio, para lavamiento, limpieza, una nueva creación, como dice en su carta a Corinto, Pablo. Todas las cosas pasaron,
todas son hechas nuevas. Así que el Señor permita que en este domingo, primer domingo de diciembre, y el que más para mucha gente marca el inicio de la Navidad, este sea un domingo en el que nadie te diga a ti hipócrita, en el que nadie a ti te diga que tú no puedes porque tú no estás presente, en el que nadie te diga que porque tú eres hijo de quien eres, tú tienes el deber, sino porque de tu corazón sale el deseo de buscar a Dios, porque a Dios se le busca directamente. Ya se ha predicado mucho, se te predica mucho en todas las maneras. Ahora queda la decisión tuya personal de que antes que sea tarde, tú puedas venir al Señor, a los caminos del Señor, para seguir preparando ese camino para cuando Él vuelva otra vez en gloria. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz tarde.